Bienvenidos a este live que hacemos aquí en A Fondo en un momento que realmente sorprende que se haya precipitado de esa manera. Como ustedes bien saben, se apresta el presidente electo para posesionarse el 7 de agosto y como siempre ha ocurrido desde hace unos 20 años, pues lo primero que tiene que hacer el presidente es ver cómo es su relación precisamente con el Congreso. Y a lo largo de 20 años lo que ha sucedido siempre es que el partido que representa al presidente que ganó las elecciones es el partido que impone el presidente del Congreso. Eso se hace a través de un acuerdo, ¿no es verdad? Y un acuerdo que establece quiénes van a ser los presidentes de Senado y Cámara cada año en estos próximos 4 años. El primero tiene un símbolo, ¿no es verdad? Porque significa y representa la capacidad que tenga el presidente para armar una coalición en el Congreso. Bueno, pues imagínense lo que ha pasado. Esto es insólito. Y por eso tenemos aquí a Roy Barreras, invitado aquí en A Fondo. Pero lo que estábamos hablando, le doy la bienvenida a Roy. Gracias, María. Es que por primera vez el presidente electo no tiene un partido, ni siquiera un movimiento, porque ustedes hace 4 años tenían un movimiento muy consolidado. Pues no tiene partido y se le está enredando al todopoderoso Abelardo de la Espriella su decisión o su, la facultad que todos han tenido los antecesores de poner el primer presidente del Senado y de ahí para allá montar como es, la cola. Y es sorprendente porque el primero que ha salido realmente a poner el grito en el cielo ha sido el expresidente Álvaro Uribe, que es el líder del Centro Democrático, un partido que es el partido más importante de la derecha, sacó 17 escaños en las últimas elecciones, frente a 4 que tiene el partido de Abelardo, que es Salvación Nacional. Con 4 no se pueden hacer cosas y no se puede tampoco ningunear al Centro Democrático que tenía 17 y que obtuvo 17 escaños. Miren lo que está diciendo en este momento el expresidente Álvaro Uribe frente a las pretensiones que tiene en este instante el presidente electo de imponer sin las mayorías a su presidente del Senado, que sería de Luque, el senador por La Guajira, ¿no es verdad? Alfredo de Luque. El tema del partido no se discutió sino entre el presidente de la Espriella y yo. Primera vez que lo trato en público. No le he hablado con los compromisarios. A mí sí me preocupa, porque tengo que defender este partido. Presidente, ¿por qué cree usted que sacar adelante el partido que quiere de la Espriella, su partido de defensores, sería acabar con el Centro Democrático? Porque no, es una pretensión de muchas personas del entorno del presidente de la Espriella. Esto hay que hablarlo con toda franqueza, Néstor. Entonces yo dije, todo lo que sea el presidente del Tigre en favor de la patria, recuperar la seguridad, apoyar al sector privado, cero corrupción, reducir el tamaño del Estado, ahorrar, lo apoyamos. Pero si el Tigre, por su entorno, ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca volvernos unas abejas laboriosas y defendernos como se defienden las abejas cuando las atacan. Entonces, eso sí, a mí me importa, Néstor, se lo confieso por otra razón, estimado Néstor, por la razón de que este partido es pionero y nunca ha fallado. Estimados oyentes, este partido y yo nunca le hemos fallado a la seguridad, ni al apoyo al sector privado, ni a la política social. Ahí acabamos de llegar ya a las 42 horas de jornada laboral que se le debe a la iniciativa de este partido. Y ahora pensamos, ojalá se recupere la economía, el sector privado, la productividad para llegar a las 40 horas. Este partido nunca ha fallado en la lucha por un Estado austero. Hombre, este partido merece respetarlo. Y a mí sí me da miedo la idea que hay en el entorno del presidente de la Espriella de acabar con este partido.
Imagínese, esto sí, no es verdad, ver para creer, no es verdad, uno lo que ve ahí es que es el resultado de esta displicencia que ha tenido el presidente electo desde que llegó, ganó la segunda vuelta, de decir no voy a gobernar con nadie que tenga que ver con los partidos tradicionales, no me tomo la foto, pero todos están detrás, ¿no es verdad? Todos están ahí apiñados, pero yo creo que es importante que usted empiece a analizar esta situación tan insólita, pues, o no, la división de la derecha entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella. Bueno, primero gracias, María Jimena. Ahora que la escuchaba, ¿sabe cómo me siento en esta época del Mundial? ¿Qué? Usted ha visto que ahora los jugadores retirados, sí, veteranos, ven los partidos y analizan, sí, lo que está pasando y los, sí, errores de los equipos y tal. Y entonces Beckham opina y Ronaldinho y no sé, sí, quién. Usted me invita y la escucho ahora a examinar una cosa que me parece fascinante, que conozco bien, que sé lo que, sí, ocurre, lo que ocurrió. Sí. Y estoy no solo sorprendido, sino que voy a decirle en dos niveles, para los internautas a quienes saludo. Hay un nivel, oígame la palabra que voy a usar, divertido. Le quiero decir que yo estoy divertido con la fractura de la derecha. Es decir, me parece interesantísimo. Ahí no hay bala perdida. Pero hay un nivel más importante, que es a fondo. Hay que analizar a fondo lo que significa, lo que en todo caso, oígame lo que le voy a decir, es ya el primer traspiés del gobierno de la Espriella, cualquiera que sea el resultado. Entonces voy primero, digamos, con la cosa divertida. Hasta donde se puede hablar de cosas divertidas en esta cosa que es tan trágica para el país. Quienes, sí, perdimos la elección presidencial con una propuesta socialdemócrata, tuvimos y tenemos el temor enorme de que llega una fuerza de derecha extrema, totalitaria, que promueve la violencia, la negación de derechos, que guarda un silencio atronador frente al asesinato de un colombiano porque no se atreve a opinar frente al gobierno Trump, y que además se expresa con desprecio por las minorías, por la comunidad LGTBI, por las mujeres, en fin, toda esa batalla cultural que nos ganaron en las elecciones para retroceder. Claro. Y eso no es una cosa menor, es decir, cuando se propone destruir a la oposición, despresarla, destruirla, pues por supuesto eso implica el riesgo para las vidas humanas de los campesinos que recibieron tierra, de los jóvenes. O sea, ahí hay una tragedia posible que, lo digo rápidamente, se ha incrementado por cuenta de que en las dos orillas hay unos personajes incendiarios echándole más leña a la hoguera. A la hoguera, sí. Y eso no es bueno, porque la primera obligación, bueno, lo digo yo como médico, pero de todos, es salvar vidas, evitar un conflicto violento. En ese escenario estábamos el 21 de junio cuando ganó el señor de la Espriella. Resulta que cuando gana una propuesta de extrema derecha radical o de extrema izquierda radical, cualquier extremista que desconoce el Congreso, esa es la primera cosa pues que me entonces sorprendió. El mayor riesgo es que no tenga frenos, es decir, que tenga un poder absoluto, que tenga gobernabilidad por cualquier vía, como la tienen, por ejemplo, los que hacen golpes de Estado militares, Pinochet, matando gente. Sí. Y resulta que lo que no esperábamos, y por eso me parece divertido, es que cuando se ha criticado a la izquierda con razón porque se dividen entre ellos y se pelean y no sé. Sí. Pues la derecha está más partida que un bulto de canela. O sea, la fractura de la derecha es, además, le quiero decir, inevitable. Porque ahí hay unas ofensas, unas heridas, unas humillaciones a Uribe desde la campaña, María Jimena. Entonces, una actitud muy displicente y muy irrespetuosa frente. Y venga esta palabra que yo creo que hay que tenerla en mente los últimos 4 años, sobre todo el primer año. Hay una ignorancia absoluta sobre el manejo del Estado por parte de quien ganó. Y parte del Estado es el Congreso. Sí. Entonces, el señor gana con esa campaña, que fue una campaña moderna, exitosa, sin duda, el showman digital, todo eso que vivimos, gana. Y gana sin los partidos, despreciando los partidos. Claro, a todos por la puerta de atrás los recibió. Y el gabinete muestra que son los de siempre, pero ganó con ese discurso, engañó a la gente, dijo que iba a ganar con los que nunca y son los de siempre. Bien, pero no importa, despreció a los partidos. Lo sé de primera mano. Los partidos tradicionales se sometieron a esa humillación, se regalaron en campaña. Entonces el Partido Conservador, sus mayorías, el Partido Liberal,
casi sus mayorías, la mitad más uno. El partido Cambio Radical, todos sí. se sumaron allá, se regalaron. Conservador, pues sí. Se regalaron, a pesar de que los despreciaron. Sí, o sea, vimos una cosa patética. Jefes, senadores, jefes políticos de las regiones que se ponían pues su símbolo y firme, no sé qué, y el otro tipo salía y decía, yo no necesito el apoyo de este bandido. Y yo, miércoles. Pues sí. A pesar de eso se sometieron, ¿sabe por qué? Porque pensaron que había un tris de sentido común. Una vez. Y que una vez que el tipo ganara, iba a decir lo que dijo por una vez, después lo olvidó en su discurso de triunfo, y es que iba a gobernar para todo el mundo. Entonces ellos dijeron, no importa, eso es campaña. Pero apenas pase la campaña, va a ser mayorías y va a ser coalición en el Congreso, y eso se va a reflejar en la gobernabilidad, cosa que es lo que ocurre en todas las democracias del mundo. Sí. Aquí lo que le quiero compartir, María Jimena, es que lo que está en juego es ni más ni menos que el equilibrio de poderes. No es que el futuro, que este senador, que si va a esta yo comisión, creo que la eso es mecánico. Sí, ese es mecánico. Es el futuro del equilibrio de poderes. Y entonces lo pongo en estos términos, lo repito. Un gobierno autoritario de derecha extrema radical, que tenga gobernabilidad, es más poderoso, es un aplanador. Pero un gobierno de derecha radical que ignora el Estado y que en las primeras, antes de posicionarse, ya se tropezó en las espuelas y ya se cayó. Ahora le voy a decir por qué. El traspiés es inevitable y eso ya sale mal en cualquiera de los dos escenarios. Vamos a eso. De Luque Honorio, pero déjeme, termino con la exposición macro, la de a fondo. Entonces, este señor mantiene el desprecio a los partidos. Él gana y dice, yo gané sin nadie. Pero una pregunta, porque yo sí creo que esto es un hecho insólito y nuevo. Hace 4 años estábamos hablando, Gustavo Petro tampoco tenía un partido como tal, pero tenía una coalición montada. Pues le armamos una coalición. Y usted se la armó. La coalición más grande que ha tenido cualquier presidente. Exacto. Pero, ¿Por qué no hacemos? Porque hagamos esa comparación, porque yo creo que aquí hay una diferencia muy grande, y es que el partido de él, que realmente pues no es de él, sino es de Salvación Nacional, tiene 4 senadores. No tiene nada. No tiene nada. Entonces, mire, usted lo dijo. Tiene nada. No puede pretender, que es lo que a mí me parece insólito, llegar a decir, ¿sabe qué? Yo voy a imponer al presidente del Congreso, que va a ser Enrique Gómez Martínez. Enrique Gómez Martínez. Se proclamó en los medios. Pero volvamos a su pregunta. Imagínese, y obviamente así no se funciona, pues... Mire, hace 4 años, mire la diferencia. Primero, el presidente electo, Gustavo Petro, también era un candidato exótico. Sí, porque no tenía... Es exótico, pero a ver, más exótico que Petro hace 4 años, un tipo que era el primero de la izquierda en la historia, que fue guerrillero, generaba todos los temores del mundo. Con una diferencia, Petro entendía el Estado, y Petro, mucho más abierto, aceptó la propuesta que le hicimos 1 año antes de hacer un pacto con los sectores liberales, y lo cumplió. Y se abrió a las ideas liberales. Sí. Como consecuencia, mire, en diciembre, las elecciones de Congreso son en marzo. En diciembre, 4 o 5 meses antes, Petro anunció, y me puso públicamente esa misión, la jefatura de debate parlamentario. Entonces me dijo, Roy, antes de ganar siquiera la consulta y la presidencia, organice el Congreso futuro. O sea, fue una cosa prevista, preparada, seria. Como consecuencia de eso, nosotros ganamos la bancada más grande y el presidente tuvo presidente del Congreso y presidente de la Cámara. Y todas las comisiones importantes. Nosotros le organizamos una coalición de gobierno que paralelamente, como ocurre en Francia, en Alemania, en España, en todas partes, se refleja en el gobierno. Entonces, en el discurso de Petro electo, banderas liberales. Uribe, Gaitán, Galán, López Pumarejo, banderas liberales. En la coalición, los liberales adentro, los conservadores adentro. Y la U también. Y la U. Y en el gabinete, reflejados. Ocampo, Alejandro Gaviria, liberales, Cecilia López, Reyes era conservador, en fin. Entonces, perfecto. Como había gobernabilidad, la Comisión Primera de Asuntos Constitucionales, la Comisión Tercera de Asuntos Económicos en Senado y Cámara, como tiene que ser, era del partido de gobierno. Por eso funcionó el primer año. Gobernabilidad. Nada de eso está ocurriendo. Es exactamente lo contrario. Entonces, el desprecio a los partidos, que es a fondo el desprecio a la democracia representativa, es decir, es la alabanza a la autocracia, a gobernar por decreto, a posesionarse en una base militar, eso no es un chiste. Es decir, esa es la negación del Congreso.
Es la negación del... Es el problema a fondo. A fondo es la negación de la democracia. Sí, es la negación del Congreso. Así se entiende la decisión de él de insistir en irse o sea, le obliga a a ir una al guarnición Congreso militar. a que vaya ante los militares. Él se somete a los militares y no a la voluntad popular del Congreso. Entonces él llega con esa arrogancia. Sí. Nombra un ministro del Interior, fue mi compañero, es un hombre estudioso, Rodrigo Lara. pero no es para decirlo menos, porque yo le tengo cariño, pero digamos no es el más empático, No. es decir, el más simpático. No. Entonces, para hacer acuerdos, no. Más bien para... Un senador me dijo ayer... Para discutir, a ver qué le dijo. Que me pareció un poco duro, ¿no? Pero, porque lo conoce hace 12 años, me dijo, no lo subestimen al ministro Rodrigo Lara, no. Él sí es capaz de unir el Congreso en su contra. Yo no creo, yo creo que él es un hombre inteligente. Pero lo que sí es cierto es que... Pero lo veo enredado, quiero decirle. Desde la arrogancia, sí. no, el que está enredado de la Espriella y su gobernabilidad. Sí. Entonces, lo primero que oímos los colombianos, que no se puede olvidar, es que se proclamó el señor Enrique Gómez, que es el más radical de los radicales. Con 4 senadores en el presidente Congreso. del Senado. Sí, es que... Entonces, cuando los senadores de los partidos, los otros 100, porque usted tiene sino 4, dijeron, que ¿y este tipo cómo así que nos va a imponer? Y revisemos, el Centro Democrático, en la derecha, el Centro Democrático tiene 17. Entonces van a decir... O sea, llega una persona para que convengamos, usted está en su apartamento, llega un extraño que acaba de llegar, que acaba de conseguir un apartamentico de una habitación, y llega y dice, venga, a la casa de María Jimena, ahora mando yo, cambia los muebles, no sé qué. Yo, ¿cómo así? Esta es mi casa. El Congreso, los congresistas dijeron, esta es nuestra casa, la casa de la democracia. Sí. Entonces dijeron, no, es así, ¿no? Pero se estrelló contra la realidad. El candidato de la presidencia del Senado del abelardismo era Enrique Gómez, como es evidente que tiene el privilegio, porque tiene senador, jefe de debate. Enrique Gómez es el jefe de debate. Ministro de Hacienda, secretario privado, todos de la misma casa, de la misma familia. Mira, tienen nieto y bisnieto de Laureano Gómez. De siempre. Bueno, ok. Entonces, bueno, los que nunca apoyaron la reforma agraria y las reformas sociales, ¿no? Porque ese sector radical conservador en la historia Laureano de Colombia Gómez nunca, se opuso siempre a la reforma agraria. Esa es otra historia, el origen de la violencia. Pero bien, entonces fracasaron con el candidato al Senado. Cuando vieron que los partidos y el Congreso dijeron, no, aquí no nos van a imponer esta vaina, el Partido Liberal fue el primero que dijo, elijamos un presidente del Congreso liberal. Cuando advierten eso, alguien le dice, seguramente al entorno de la Espriella, pues nos van a derrotar. La única manera es que escojamos uno de los partidos tradicionales que hemos despreciado, pero que sea amigo suyo. Entonces dijeron de Luque. Alfredo de Luque. Que es amigo personal de la Espriella, que es un senador de Guajira. origen liberal, que votó con nosotros el acuerdo de paz. Yo presidía el Congreso. Y antes de presidir el Congreso, en 2016, sacamos adelante el Fast Track y sacamos adelante el acuerdo de paz y sacamos la ley de víctimas, que se lo agradezco además al senador de Luque. ¿Es hoy de la U? Siempre de la U. Siempre de la U. Fue mi compañero Su 2 padre años. no, No, él. Entonces, él, amigo de la Espriella, ahí dijo el entorno de Abelardo, pues ganamos con un amigo, pero con un amigo de los partidos despreciados. Entonces, cuando empieza Alfredo de Luque a contar, recibe el guiño, lo primero que dice, bueno, sí, pero ¿y cuál es el acuerdo de gobernabilidad? O sea, si este tipo nos está despreciando. No, espere que ya van a salir los ministros. Y salieron los ministros donde volvieron a despreciar a los partidos. Entonces Simón Gaviria enfureció, jefes del Partido Conservador y jefas del Partido Conservador, ellos están muy molestos y dijeron, ¿pero esto qué es? O sea, nosotros apoyamos a este señor para que ganara. Nos desprecia. Y nos sigue despreciando, organicémonos nosotros. Entonces, fíjese que por primera vez en 20 años, en 30, el jefe de debate parlamentario, o sea, el gran compromisario siempre es alguien que pone el presidente. Voy a recordar una anécdota. Cuando Santos gana, el gran coordinador de ese equipo se llamaba Sergio Díaz Granados, que era amigo entrañable de Santos. Con él nos sentamos a organizar la cosa. Hace 4 años me tocó a mí esa tarea. En esta ocasión no es Enrique Gómez, que es jefe de debate, nadie le para bolas ni va a las reuniones. Ni siquiera es el ministro del Interior el que está organizando la cosa, sino que son Lidio García
y Fincho Cepeda. Que es el presidente del Partido Liberal. Del Partido Liberal. Del Congreso actual. Y Fincho Cepeda. Presidente del Partido Conservador. Ellos son los que están liderando la mesa, eso no había pasado nunca. O sea, los partidos despreciados. Son los que están liderando el acuerdo. El acuerdo. Y por supuesto les va a salir, entonces. Entonces lo más probable, a ver, y entonces aquí el cisma, vamos a lo del cisma, lo más probable es que termine derrotado el presidente Abelardo de la Espriella en este Juego de Tronos. No, yo no le voy a decir que es lo más probable, sino lo que es seguro. A ver. Lo que es seguro es que ya le salió mal, y le voy a decir por qué. A ver. Aquí no hay sino dos posibilidades. Gana el senador Alfredo Luque, que hoy, a esta hora, tiene las mayorías. Si la elección fuera esta tarde, él es elegido presidente del Senado. Bien, ¿qué pasa si gana? Se supone que gana Abelardo, pero recordemos que le tocó sacrificar a Enrique Gómez. O sea, gana, pero porque le tocó sumarse Pero ya a los hay una partidos. pelea con el Salvación Nacional, digamos. Claro. Pues, perdió su deseo. Alfil. Su alfil. Pero esa no es la peor consecuencia para él. Es que quiere decir que si impone a Alfredo Luque contra Uribe, le está dando una puñalada a Álvaro Uribe, que viene de recibir el desprecio y las ofensas que ya no tienen arreglo, porque Uribe para la derecha es un ícono, es un personaje histórico, es como escupirlo en la cara. Recordemos que no solamente de la Espriella viene de cantarle rancheras a Uribe el año pasado, pero sigo siendo el rey con su voz de tenor, ¿no se acuerdan? Fue a cortejarlo, a pedirle el aval, era el gran jefe, y pasó de cantarle rancheras a despreciarlo. Ni una llamada, ni una mención en el larguísimo discurso, ese show que hizo cuando se posesionó. Ni una mención a Álvaro Uribe. Ni siquiera le dio las gracias cuando Uribe... Era un gesto que para la derecha es institucional y un gesto respetable. Adhirió a De la Espriella, porque su candidata perdió. Y Paloma, en un gesto también republicano o conservador, adhirió a De la Espriella. Ni una gratitud, ni una palabra. Entonces lo viene despreciando hace rato para destruirlo, porque realmente lo que quiere es acabar con el uribismo para que quede el abelardismo. O acabar con la vieja derecha para que quede la nueva derecha. Él quiere hacer lo que hizo Trump con el Partido Republicano. Y lo que ha hecho, digamos, Milei con Macri. Y eso. Pero no creo que lo pueda hacer, porque le va a salir mal. Entonces, miren lo que ocurre. Si gana Alfredo Luque, va a enfrentar este gobierno en el inicio la oposición de 28 senadores, que son 25 del pacto, más Iván Cepeda, más los dos indígenas, 28. Más 17 del Centro Democrático, que quedan muy heridos porque saben que los quiere acabar. Creíble, quedan en el mismo lado del pacto. 45 senadores, claro, haciendo oposición por razones diferentes. Y súmele a eso, Simón está molesto, Gaviria, y el Partido Liberal también, súmele la mitad de los liberales. Y súmele con 7 verdes. Es decir, termina siendo el antiabelardismo la mayoría del Congreso. A pesar de que gane De Luque. Bien. Y si supongamos que gana Honorio. Que gana Honorio, pues que es el candidato Uribe, del Centro Democrático. Quiere decir que Uribe es capaz de derrotar a De la Espriella. Y yo creo, esto no me consta, que los socialdemócratas, la centroizquierda y la izquierda, que venimos de ser derrotados por ese margen tan pequeño por otras razones, de un desastre de campaña, por una derecha radical, encarnada en De la Espriella, que ha dicho que quiere destripar a la izquierda y que quiere extraditar a Petro. Y que Uribe nunca fue tan violento contra Petro. No, nunca dijo eso. Recordemos que Uribe y Petro se reunieron siendo Petro residente electo. Varias veces. O sea, había una relación respetuosa. Aquí no hay. Aquí lo que hay es irrespeto, ofensa y amenaza. Entonces, frente a eso, yo me pregunto, el pacto cuyo voto es secreto, ¿prefiere que gane De la Espriella o prefiere que gane, derrotar, no que gane Uribe, sino derrotar a De la Espriella? Si eso pasa, Honorio ganaría derrotando a Abelardo de la Espriella. No a De Luque, sino a De la Espriella. Sería la primera derrota evidente y presidiría el Congreso Uribe, a través de Honorio. Entonces, por eso le digo que lo que yo le quiero decir no es que ya
ya perdió, ya hubo el primer traspiés, ya esto empezó mal, ya se le salió de madre, porque, lo repito en 2 frases, si gana De Luque tiene una oposición brutal, 17 más 25 en contra. Y si gana Honorio, pues preside el Congreso Uribe, que tiene heridas, con razón, contra De la Espriella. O sea que la cosa política le salió mal. Y déjeme decir esto, eso no es una anécdota. Primero significa que no tiene todo el poder absoluto para aplastar, por ejemplo, el acuerdo de paz, porque no va a tener en ningún caso ese margen en el Congreso. Pero también significa que es el primer ejemplo de su desconocimiento del Estado, y así como se está tropezando, y su ministro Lara se está tropezando, se va a tropezar en el manejo del gobierno. Eso es un pronóstico de lo que va a pasar. No va a salir bien. Va a salir bien los primeros meses en la economía, pero en general no va a salir bien su propósito de gobernar con 90 o 400 decretos sin el Congreso, de acabar con la violencia, ojalá en 90 días, eso es imposible. Eso no le va a salir bien. Bueno, pero lo otro que se ve es que como le está costando tanto trabajo imponer lo que él quiere imponer desde su minoría exigua, con 4 senadores, sin haber podido realmente consolidar esta mayoría que ustedes consolidaron hace 4 años, eso tiene una incidencia ya inevitable en una segunda fase, que es la elección de Contralor. Pero antes de eso eso es cierto, eso es muy importante. Pero déjeme, le pronostico una cosita que va a pasar al otro día, el 21 y el 22. A ver. Si se están sacando los ojos por la presidencia del Senado, imagínese ¿se imagina cómo van a ser las comisiones constitucionales? Sí. Si normalmente eso es un paquete muy organizado. Y además es un acuerdo que viene ordenado, que es un cuadro, un Excel perfecto, se cumple. Yo como presidente del Congreso me eligen. Y es un acuerdo que se estableció hace como 20 años. Al otro día instalé, es la democracia representativa en todo el mundo. Entonces yo me fui e instalé personalmente el presidente de la Comisión Primera, de la tercera, de la cuarta, de la segunda. Le cumplimos los acuerdos a todos. Al liberal le tocaba tal, al conservador tal. Perfecto, no hubo ningún ruido. Claro. Funcionó perfectamente el Congreso. 2 días después las comisiones estaban instaladas. Ahora, si no se han puesto de acuerdo en lo más grande, cómo se va a hacer se van a dar codo en esas comisiones, y eso quiere decir que también va a perder control de comisiones económicas. Eso se lo adelanto. Y yo creo que también de las comisiones constitucionales. Que son la primera... Donde se supone que van las reformas. Eso es lo que va a pasar 21 y 22 de julio. Ahora, vamos entonces a la otra réplica, porque la otra réplica de esta... Esto es un terremoto que está sucediendo, ellos no se dan cuenta. Pero entonces una de las réplicas es precisamente... Contralor. El Contralor. La elección de Contralor, que también es parte, digamos, se deriva del acuerdo que logre el presidente electo en materia de coalición y gobernabilidad en el Congreso, ¿no es verdad? Si logra tener una coalición, armar la coalición, esa coalición prácticamente, históricamente, ha sido también la que elige el Contralor. No, pues constitucionalmente. Entonces, ¿qué pasa? Constitucionalmente, sí. Cuando se elige un presidente demócrata, sabe que tiene que garantizar el equilibrio de poderes. Se posiciona en el Congreso, frente al Congreso, respetuosamente, porque el Congreso es quien le hace el control político. Y sabe que ese Congreso elige al Contralor General de la República. Y, por supuesto, como normalmente el presidente que acaba de ganar tiene el partido más grande y tiene mayorías, hace un guiño y elige un Contralor que no sea su enemigo. Voy a decir, siempre ha sucedido eso. Siempre. No hay ninguna, no me acuerdo yo de ningún episodio en que no haya sucedido eso. Sí. Esa es la verdad. Dígamelo a mí. Bien. Sí. Bueno, entonces ¿qué ocurre acá? A ver. Ya está pasando. Sí. Como hubo desprecio por el Congreso y desconocimiento de esa dinámica, pues el Congreso siguió funcionando y construyó la lista de 10 elegibles. Ellos se descuidaron porque estaban dedicados a la batalla digital y a la vaina, y ninguno de los 10 es de Abelardo. ¿Ninguno de los 10? Ninguno de los 10, 5 hombres, 5 mujeres, ninguno es de Abelardo. ¿Y se dieron cuenta ahora? Ahora se dieron cuenta. Entonces, ¿qué hicieron? Miércoles. Para los demócratas, ¿qué decimos? Equilibrio de poderes implica un Congreso que sea capaz de controlar o por lo menos de equilibrar un poco la cosa, como hicimos el primer año con Petro. Sí. Un procurador que garantice que funcionen las instituciones dentro de la Constitución y la ley. Un contralor
equilibrio de poderes, una Junta del Banco de la República y una Corte Constitucional, que es la misma a la que se enfrentó Petro, y que es una Corte Constitucional garantista, hay de todo, pero no va a cambiar la Corte hasta dentro de 2 años. El primer cambio va a ser el magistrado Ibáñez, o sea, es la misma Corte. Ibáñez y después viene Carvajal. Pero dentro de 2 años. Sí, porque Carvajal sale porque cumple pero, su edad. Pero la Corte con la que va a arrancar los primeros 2 años es la misma. Entonces, ese es el equilibrio de poderes, el contralor va a ser clave. ¿Qué van a hacer? Tumbar la lista. Quieren hacer eso. 3 medidas jurídicas. ¿Y ya lo hicieron? Presentaron una tutela. Presentaron una tutela. Ya presentaron una acción popular, esas 2 no van a tener futuro. Y una acción de nulidad que fue admitida el 4 de julio y que está pendiente de decidir unas medidas cautelares, que es tumbar la lista. Porque como ninguno es de la Espriella, ninguno de los 10 lo quieren, quieren meter uno de 2 señores. Un señor que se llama Carlos Pablo Márquez y otro señor que es Rodolfo Osea, si mal no estoy, que fue conservador, ministro de Agricultura, no sé qué. O sea, meter a alguien de Abelardo, porque no hay nadie de Abelardo. Yo no sé si logren tumbar la lista, eso depende del Consejo de Estado. Pero si no la tumban, pues no van a tener contralor. Se va a elegir alguien, contralor del Congreso para el Congreso. Y eso es bueno para la democracia. También sería inédito elegir un contralor sin guiño. Sin guiño. Y también es un segundo traspiezo. Pero además, sin guiño no porque ellos no quieran, sino porque no... Porque no conocieron, se descuidaron. No, porque se les olvidó, porque no es que la pretensión no es, la independencia de poderes. No, es por desconocimiento, por ignorancia. No conocen cómo funciona la mecánica. Y porque no les importa la democracia representativa. Sí, ese también es cierto. Eso es lo que está de fondo, o sea, no es solamente un asunto mecánico. Y por eso yo lo he dicho 3 veces en esta conversación. Sí, es cierto, que no les... Si la propuesta de gobierno es autócrata, es radical, es extrema, desprecia la democracia. No existe democracia en el planeta Tierra, en ninguna parte, si no hay parlamentos, asamblea francesa, congreso, parlamento británico, en fin. Sí, la asamblea. No existe. Sí, Esta propuesta pretendía negar el Congreso. No es original, ¿no? Maduro hizo lo mismo y cerró el Congreso. Bukele hizo lo mismo y cerró el Congreso y montó uno. Fujimori hace 20 y pico de años se dio un autogolpe y cerró el Congreso. Es decir, a los dictadores, Ortega hizo lo mismo. Ni hablar de los Castro. Entonces, tanto las extremas derechas como izquierdas les estorba el Congreso. También les estorba la Contraloría, les estorba el Procurador, les estorba la Corte Constitucional, el Banco de la República. Claro. A Petro también le estorbó bastante. A Petro también, le estorban, pero lo respetó. Medios de comunicación les estorban. Por eso Trump los insulta, y de la Espriella también. Entonces, el autócrata quiere gobernar sin frenos. ¿Por qué no vamos a esa decisión de él de aparecer como un presidente innovador que nunca, o sea, que está rompiendo todo y que incluso... Sí, se está rompiendo su propia coalición. Bueno, además de que eso, pero que esté rompiendo en materia, digamos, de actos, toda suerte de las ideas que pone, ¿no? Las plantea como si fueran por primera vez, Patria Milagro, entonces no se va a posesionar ante el Congreso, que me parece precisamente el acto más despreciable democráticamente por parte de un presidente electo, ¿no? En una democracia. Pero él dice, me quiero posesionar, insiste. Ahora va ya la cosa, hasta donde entiendo. Terminará siendo una cosa simbólica. Es que va a ser, tiene que ir al Congreso a regañadientes y después que haga lo que quiera, ¿sí? ¿Y qué tal que lo tenga que posesionar el presidente del Senado de Álvaro Uribe? Sí. Eso una abejita que lo puede picar. Una abejita que lo va a picar durante los 4 años. Pero entonces mi pregunta es, ese simbolismo, yo creo que hay que entenderlo de otra forma, ¿no es verdad? Y ese simbolismo tiene que ver con el desprecio por la democracia. Por la democracia, por el Congreso, por la manera como considera él tiene que ser la independencia de poderes y el sistema de pesos y contrapesos. Eso es lo que está en el fondo. ¿No es verdad? Eso yo creo que es lo más importante. Eso hay que tenerlo claro. Entonces los ciudadanos, con razones válidas en el mundo entero, pero también en Colombia, tienen un desprecio también natural por el Congreso, por la política, por la mecánica. Sí. Todo eso les parece una cosa ajena, distinta, sucia, ajena a sus intereses. No, el hecho de que cada persona que nos escucha tenga derecho al voto, libertad para vivir como le dé la gana, derecho a amar al que quiera, y que no le prohíban, no le que digan si es gay es un enfermo. Las mujeres seguir ganando
el derecho al voto que tanto trabajo costó, el derecho a la equidad de género, todo eso está en riesgo en este retroceso de esa batalla cultural. Le traje una revista y se me quedó. Ajá. Yo estaba en Washington. Una revista que promueve, se llama The Heroic Man, y es una de las publicaciones del trumpismo allá, el sector católico ortodoxo. Haga de cuenta Enrique Gómez Martínez y el Opus Dei. Sí. Es una revista de 30 páginas, llena de fotografías, de reuniones. No hay una sola mujer. Y dice que, ahora, siglo XXI, de la semana pasada es la edición, el hombre heroico tiene que defender la preeminencia del hombre, tiene que defender a Trump, pues la cosa conservadora, tiene que defender la iglesia, la familia tradicional, y la mujer tiene que, dice la narrativa, pero de ser un Strat Wives, como las Strat Wives. Claro, pues como para la que Gilead, la cosa de Margaret Atwood, la que cuento la creada. Pero lo dice de esta manera. Las Strat Wives son traditional wives, o sea, mujeres tradicionales que se han vuelto, pues, dice, están en contra del voto. Hombres están en contra del voto femenino, oíganme esto, de todos los derechos conseguidos. Hombres heroicos, dice la editorial de esa cosa. Durante 2000 años, ¿en qué cabeza? ¿Quién puede dudar que la familia es el núcleo que ha logrado salir adelante? Y durante 2000 años la mujer hizo lo que le corresponde, estar en su casa, procrear, estar en la cocina. Eso es lo que hay que lograr. Entonces, ese retroceso cultural fue lo que ganó en estas elecciones. Es decir, el hombre macho, felino, que le muestra el falo a una periodista en su foto, porque es el macho dominante. Entonces, ese retroceso cultural es el que está en juego, y allí entonces, le digo a los internautas, la existencia de instituciones, de Congreso, de Contraloría, de Corte Constitucional, de medios de comunicación independientes, es indispensable para defender esos derechos, los derechos de las mujeres, de las minorías, de la comunidad LGTBI, la libertad de los jóvenes. Es indispensable para que no caigamos en esa deriva de extrema derecha. Por eso yo, por primera vez, soy un poquito optimista. Y es que no esperábamos que antes de empezar el gobierno se enredara tanto. Ya tienen el primer traspiés, que ya dije, va a salir mal de todas maneras. Entonces, el escenario insólito también de este primer, digamos, terremoto que estamos viendo, porque yo creo que es un sisma que está moviendo muchas cosas y que va a tener muchas réplicas. Hay otra réplica inevitable, y es que no va a ser, tan absurdo pensar que en estos 4 años va a haber un acercamiento entre Álvaro Uribe y Gustavo Petro. ¿Eso será posible? Porque pasemos a la oposición. ¿A cómo va a ser esa oposición, Roy? Yo creo que es posible que ocurra en el inmediato plazo. Es posible, no digo que vaya a ocurrir. Ya dije al comienzo de esta conversación en A Fondo que si la elección fuera esta tarde, gana Alfredo de Luque. Pero no es descartable que 28 senadores más 17 que se sienten humillados y amenazados, su jefe, que es Álvaro Uribe, amenazado, pues entonces hagan mayoría. Eso tiene ese efecto que usted dice, es decir, eso implica que no que vaya a permanecer una alianza entre el uribismo y el pacto. No, para nada. Sino que las dos bancadas más grandes van a coincidir en hacer oposición. Exacto. Por razones distintas. Por razones. Van a coincidir pero eso es insólito. Eso no ha pasado nunca. Por eso es lo que estoy diciendo. Y va a tener otra réplica. Me gusta su metáfora de las réplicas. Ya dijimos que tiene la réplica de presidencia del Senado. Quiero repetir, para que lo oiga la derecha, ya les va a salir mal. La vaina salió mal. Esa salió mal. Ya se enredaron. Es el primer traspiés del gobierno de las Pella antes de posicionarse. Si gana Alfredo de Luque, es lo más probable, Uribe queda ofendido, hace oposición. Si gana Uribe con Honorio, pues va a tener presidente del Congreso que se va a sacar los clavos, las abejitas. Ya salió mal. Segunda réplica, el 21 y el 22. Pronostico que las comisiones se van a elegir por la dinámica propia del Congreso. No va a tener control el ministro Lara sobre la elección de esos presidentes. Que es la primera vez que pasaría. Eso no ha pasado nunca. Eso nunca ha pasado. Nunca. Bien. Por eso es que la comparación que usted provocó es cierta. Yo posesioné todos los presidentes de las comisiones personalmente y todas funcionaron. Bien.
Tercera réplica, usted la mencionó, Contralor. Contralor, por eso quieren tumbar la lista. Si es uno de los 10, no será ninguno de la Espriella. Y hay las otras sucesivas de réplicas será el inicio legislativo cuando quieran gobernar por decreto y no van a poder ir las leyes. Es que les toque ir al Pero Congreso. la otra réplica grande, que va a ser terremoto, es 2027. Que es elecciones regionales. En es un decir, año. Una derecha dividida con un uribismo centro democrático que ha sido el símbolo de la derecha durante 25 años, un cuarto de siglo, no se va a dejar desaparecer. Va a tener candidaturas que no van a ser las de la derecha de Abelardo. Y que, para mi sorpresa, parece que tampoco van a ser la de lo que se llama el duquismo. También. Entonces, y de otros sectores. Voy a mencionar aquí uno. María Fernanda Cabal. Ella va a ser, tengo entendido, su propio partido. Tampoco está recogida ni reconocida en De la Espriella, porque ellos habían peleado con Uribe. Y ahora, Paloma, y ahora también con De la Espriella. Pues ahora están haciendo su propio partido, no quieren tener nada que ver con... Entonces, 2027, terremoto para la derecha en las regiones. Porque con esa fractura y lo que sea la evaluación de los colombianos de la gestión de De la Espriella dentro de un año y medio, pues yo creo que tampoco es que vaya a estar, digamos, la izquierda en las mieles, porque no van a ser gobierno, porque también tienen sus fracturas. No hemos hablado hoy de eso, no es el tema de este programa, pero también No, pero yo sí se lo voy a preguntar porque hay un chisme por ahí. También tiene desgastes, también tiene problemas. No, pero hay un chisme que Gustavo Petro lo está llamando a usted para que organice. No. Lo que va a ocurrir en la derecha es que en las elecciones regionales el presidente electo Abelardo de la Espriella va a perder las elecciones regionales. En la mayoría de departamentos, no en todos. Ganará Antioquia, ganará Norte de Santander, pero va a perder en la mayoría. Cosa que tampoco es extraña porque hay un equilibrio natural. Petro perdió todas las gobernaciones. Perdió al año. Lo mismo. Sí. No, eso que usted me pregunta, eso es un chisme. A mí nadie me ha propuesto semejante cosa. Y yo dije, además... No le propusieron, porque corre el chisme que le propuso el presidente Gustavo Petro. No, nadie me ha propuesto, nadie. Que usted llegara otra vez a ver cómo... Ayudarles a organizar la política. Nadie me ha propuesto esa cosa. No. Nadie me la ha propuesto. Y yo puse un trino, además, porque como oía el ruido en los medios, que dije, mire, a mí no me invitaron a organizar la fiesta. No me inviten ahora a recoger los trastes al otro día de la fiesta cuando la fiesta salió mal. O sea, no, decir, esa es otra conversación, pero pues desafortunadamente, pues la fiesta no salió bien. Pero en esta le está saliendo bien a la oposición, porque mire que la oposición, de todas formas... Mire cómo se parecen en eso, es que hay una cosa increíble. Aquí vamos a hacer a fondo dentro de un año y tal. No, claro, de por la acá. Espriella y Petro. Tienen diferencias enormes, pero se parecen ¿en qué? En muchas cosas. A ver, ¿en qué se ponen pelo? No, eso sí, es lo de menos. No, digamos, eso es más importante. Políticamente, ambos van a perder las elecciones regionales. Sí. Pero además, políticamente tienen, digamos, unos discursos que giran alrededor de su propio liderazgo, solo que Petro, en mi opinión, por supuesto, montó un partido. Montó un partido y es un hombre con una formación intelectual de Estado mucho más profunda. Gustavo Petro, que no creía en partidos, yo creo que él sí empezó a cambiar en ese sentido. Y cuando llegó al poder, hizo lo que pasa es que después la rompió y se radicalizó y no sé qué. Y conformó un partido que es el Pacto Histórico. Que conformó, que hoy es la fuerza política mayoritaria. Yo creo que él sí cambió en eso. Que tiene causa y que tiene ideas atrás y que tiene un propósito social indiscutible. E hizo algo, señores de la derecha, me refiero a los dirigentes de la extrema derecha, no a los electores de Abelardo que votaron porque querían el cambio, porque quieren seguridad, porque tienen muchas razones para haber votado allá. Estaban un poco cansados, un poco agotados de la trinadera de Petro y tal. Pero a los dirigentes de la derecha, la inclusión social no va a desaparecer. Y es el gran logro de Petro. O sea, Petro sí se propuso y logró poner en la primera línea de la acción del Estado la inclusión social. Hizo un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas, se deterioró el gobierno, lo que sea. Pero eso llegó para quedarse.
y tendrá efecto en las elecciones regionales del 2027. Y allí va a haber una expresión de la socialdemocracia, de la centroizquierda, como usted la quiera llamar, ganando gobernaciones y ganando alcaldías. Ganando alcaldías. En Bogotá, por ejemplo, en Cali, en Cartagena. ¿Y usted qué le parece? ¿Cuál es su opinión, su reflexión sobre la primera actuación así que ha tenido pues este despliegue del vicepresidente electo yendo a Estados Unidos, hablando con el secretario Marco Rubio y yendo al Banco Mundial cuando dicen que no están de acuerdo con el mundo multilateral? Se sentaron con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Por el otro lado dicen que son antiglobalistas. ¿Qué impresión le da a usted esta nueva figura? Porque yo creo que también es una nueva figura. Nunca habíamos tenido un vicepresidente así. Es decir, en el caso de Núñez y Caro, que fue hace muchísimos tiempo, Núñez se quedó, el presidente Núñez se queda Cabrero con Doña Soledad. Cabrero con Doña Soledad haciendo poemas. Y gobernó Caro aquí. Y gobernó, exacto, Caro aquí, hizo la Constitución. Bueno, pues de la Espriella se va a quedar en Barranquilla, según dijo, la mitad del tiempo, no sé qué, y Restrepo va a ir a gobernar aquí. Pero Caro no era vicepresidente, no estaba la figura del vicepresidente todavía. Entonces, por primera vez tenemos un vicepresidente que no sabemos que actúa como un presidente en ejercicio. ¿Eso cómo lo entiende usted? ¿Y qué? Sigo con su ejemplo de las réplicas. A ver, ¿cuál es? Pronostiquemos otra. A ver. Es decir, el nivel de empoderamiento del exministro de Hacienda, recordemos. Porque ese exministro de Hacienda que le entregó el poder hace 4 años. El nivel de empoderamiento del vicepresidente electo Restrepo sí. le va a dar autonomía y vuelo propio y va a significar muy distancias importante. con De la Espriella. Esa es otra ¿usted cree? réplica. No ahora, pero... Porque yo lo veo cada vez más envalentonado y empoderado. Claro, porque además cosas... no se les olvide una cosita que es obvia. Él fue elegido popularmente. Es decir, no es un tipo que De la Espriella pueda destituir. Uh-huh. Y además lo necesita, porque conoce el Estado. Uh-huh. O sea, es un tipo que ha sido ministro, que conoce el Estado. Evidentemente, que conoce el aparato del gobierno, tal. Entonces, allí va a haber distancias. Y De la Espriella cada vez va a depender más de él para poder tener manejos de gobierno. Ahora, no tampoco minimicemos una cosa. Alrededor de De la Espriella hay un montón de gente que conoce la política, gente radical, de derecha y grupos de poder importantes. ¿Como quiénes, por ejemplo? Pues hay dirigentes de su entorno que son... digamos, pues está Carlos Alonso Lucio. El señor Suárez. Carlos Suárez, que es una persona muy interesante, por lo menos estuvo detrás de toda la campaña de redes. Tendría otros adjetivos distintos e interesantes. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué Carlos Suárez? Pues porque, bueno, Uribe lo ha dicho, ¿no? Uribe tiene una guerra con él. Bueno, sí, es una... Es que, mire, hay cosas que ya no tienen arreglo. Sí, por ejemplo... Cuando la campaña de la Espriella y el señor Suárez hace con inteligencia artificial esos videos ofensivos en que le cae barro encima a Uribe, y Uribe está derrotado. Sí. Eso es una ofensa, que eso no tiene arreglo. Y para que la gente entienda, Álvaro Uribe se molestó mucho porque él sostiene que Carlos Suárez fue el que le abrió las puertas a Iván Cepeda para poder ir a los Estados Unidos a hablar. Cepeda, Piedad Córdoba. Y Rodrigo Lara. Rodrigo Lara. Que se lo pone de ministro del Interior. Y Rodrigo Lara. Es que todo mal, o sea, políticamente, quiero decir, la gobernanza. Entonces les echan cara a eso, ¿no? Otra cosa que tienen en común. No va a ocurrir que haya sinergia, hay unas diferencias enormes entre el Centro Democrático y el Pacto. Nosotros le hicimos oposición, yo desde mi posición de centro y el Pacto desde su posición de izquierda a Duque, porque era el Centro Democrático. Y salvamos la JEP y todo eso. O sea, ahí hay unas cosas que son irreconciliables. Pero mire otra cosa que tienen en común. A ver. La amenaza que un sector radical y el otro sector radical hace contra sus expresidentes. Uh-huh. Es decir, la intención del entorno de la Espriella de liquidar a Uribe lo debilita cuando está en riesgo de ir a la cárcel, porque hay quienes lo quieren ver preso. Uh-huh. Y, por supuesto, el señor de la Espriella y su séquito quiere ver preso a Petro también. Son dos expresidentes que se van a unir por cuenta... ese riesgo, esa amenaza
Sobre la cabeza, sí, Esa sobre sus amenaza hombros. sobre la cabeza. Sí, sí. ¿Y cuál es el denominador común de la amenaza? Pues de la Aspriella, que quiere extraditar a Petro y que quiere enterrar a Uribe. Mira esa curiosidad. Yo creo que todavía no sabemos muy bien. Eso es lo que más los va a unir. ¿No es verdad? Es probable que se Pues empiecen es a un unir. asunto de defensa, Sí. de supervivencia. Es decir, de la Aspriella quiere enterrar a Uribe, Ujú. políticamente. Y quiere extraditar a Petro. Y resulta que, no se equivoquen, ni Petro ni Uribe son mancos, ¿no? O sea, si algo le han demostrado al país es que son los monstruos políticos. Ujú. O sea, Uribe durante 25 años, un cuarto de siglo, ha sido Sí. el líder de la política. Y Petro hizo una cosa increíble, construyó la fuerza política más grande de Sí, claro. Colombia hoy, la izquierda democrática del pacto histórico. Ahora, no se puede decir entonces que Álvaro Uribe, como quiere plantear todo lo que está sucediendo desde la campaña del presidente electo Abelardo de la Espriella, que Uribe está ya liquidado. ¿No es verdad que no? Eso es decir. De pronto les pone presidente con un detallito. Se vuelve abeja. El voto es secreto. Sí, el voto es secreto aquí, ¿no? Sí. El voto es secreto por la elección de presidencia del Senado. Yo quisiera ver en la mente, meterme allá en la mente, a ver, de cualquiera de los senadores, por ejemplo, digamos que podría pensar la senadora Esmeralda Hernández del Pacto o el senador Kevin, los nuevos que están llegando, Sí, Kevin. con su voto secreto y dicen, a ver, ¿a quién le doy el voto? ¿A de la Espriella, que quiere destriparnos? ¿O a Uribe, que ha sido el contradictor histórico? ¿Y qué? O sea, ¿a quién van a votar secretamente? ¿A darle el triunfo a de la Espriella? Sí. ¿O a derrotar a de la Espriella eligiendo a Honorio? Bueno, otro día, cualquier cosa puede pasar ese domingo. Bueno, yo le agradezco esta primera aproximación porque realmente es insólita. Todo es nuevo, desde luego, con estos escenarios políticos en los que se enfrenta la izquierda y la derecha, cosa que es también muy novedoso para la realidad colombiana, pero además es insólito lo que está sucediendo, como bien lo hemos explicado acá. Ahora, los ministros podrían ayudar un poco al gobierno entrante, sí. Quiero decir, si tuvieran alguna experiencia, pero el único que tiene experiencia allí, en mi opinión, además del vicepresidente electo, es Mauricio Gómez Amín. Sí, que fue fue el Senado, sí. que fue liberal, que es un hombre que tiene muy buenas relaciones con el Congreso. Yo pensé que él iba a ser el ministro del Interior, porque, digamos, tenía más manejo del Congreso. Claro, mucho más pero que Rodrigo. Pero los demás ministros son completamente ajenos también a la dinámica del Congreso y de la política, ¿no? Sí, bueno, vienen de familias, pero no son... sí, no son líderes. Vienen de los de siempre, pero no son líderes en el Congreso como tal. El único es Mauricio Gómez Amín, sí. Bueno, y Rodrigo Lara, que hace rato no estaba en el Congreso, pero que estuvo en el Congreso. Sí, siempre ha estado. Sí, bueno, pero Cambio Radical, sí. Mano derecha de Germán Vargas. No, yo sé. Tiempo. Pero sí le hace falta, yo siempre estaba pensando que esto hubiera sido muy distinto con Germán Vargas vivo, ¿no? No, pues si Germán Vargas hubiera estado sano, vivo y sano, el escenario pasado era el perfecto hubiera sido el candidato perfecto de la derecha. Ya que a mí nunca me gustó Vargas, no. Pero hubiera sido el candidato de la derecha porque era un estadista. O sea, Vargas es un tipo, Vargas muy conoce distinto. el Estado. O sea, es que Vargas tendría, como hicimos hace 4 años, la coalición, pero milimétrica, ya hace rato, organizada, ¿no? No tendría problema alguno. Y entonces, mi última pregunta, ¿a usted le ha sorprendido la falta de conocimiento que tiene el presidente electo de cómo funciona el Estado? No, pues no me ha sorprendido porque lo dije en campaña cuando fui candidato presidencial. Es decir, es que este outsider era un hombre que no conoce el Estado, que nunca ha estado en la construcción de instituciones, que no conoce cómo funciona. Y estamos hablando solo de uno de los ejes del Estado, sí, que es el Congreso. Que es el Congreso. Imagínese lo que va a pasar en los... sabe cómo funciona las gobernaciones, la dinámica de alcaldes, de concejales. Él se va en esa gira que hizo, que llamó Empalme, y se va a traer una lista de mercado. Entonces cada gobernador le va a decir que hágame la carretera del Carar en Santander, hágame el hospital de no sé qué, y pues ¿qué va a decir? Sí, con mucho gusto, cuando... No y en el año, al año... La decepción va a ser grande. Ahora, sí. No es que estemos pensando con el deseo. Yo quiero
terminar esta conversación, que creo que no quiero abusar de sus internautas, con un mensaje para los 13 millones de colombianos que votaron por De la Espriella. Porque de esos 13 millones, digamos, estos dirigentes radicales de Enrique Vargas y eso son una minoría. Pero la inmensa mayoría de esos colombianos son colombianos respetables que votaron porque estaban. Yo creo que de los 13 millones, por lo menos 4 o 5 estaban ya cansados de Petro, por muchas razones. Y se taparon la nariz o lo que sea, votaron por De la Espriella. Pero los otros votaron también en defensa de sus derechos. Votaron en defensa de la vida, de sus bienes, del riesgo del comunismo que venía al fantasma, de la empresa. La libre iniciativa. Muchos votaron en defensa de la fe, porque hay una tendencia religiosa, digamos, importante allí. Y De la Espriella recogió esos símbolos, ¿no? Sí, muy hábilmente y muy bien. Dios, ¿no? Es Pablo de Tarso, ¿no? Sí, Se convirtió muy buen y recogió la cosa muy buen militar, candidato, yo creo. Muy buen candidato lleno de color. Esto era una campaña un show multicolor frente a una fotografía en blanco y negro. Digamos. Entonces era más atractivo el show multicolor. Se alcanzó a ver mucho color en la campaña de Iván Cepeda en la segunda vuelta porque la gente, los militantes, se despertaron. Hicieron un esfuerzo enorme también al por final intentar remontar, pero la gente en la calle, los líderes sociales, son muy bellos en esa defensa auténtica de sus derechos. Pero esos 13 millones de electores de Abelardo no quieren que fracase el gobierno de Abelardo. Y yo debo decir una cosa. Si uno es responsable con Colombia, más allá de este análisis que hemos hecho, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nadie quiere, ni yo tampoco, que fracase Colombia. Yo creo que en los primeros 6 meses del gobierno de la Espriella, que tiene que empezar, yo creo que tiene que gobernar y tienen que dejarlo gobernar. Va a haber cierto respiro para la economía, ya se siente, ya bajaron las tasas de interés, abajo el mercado inmobiliario se empieza a mover, empieza a haber cierta intención de la inversión y eso... Sí, estaba parado todo esto. Hay que dejar que eso ocurra, ¿no? Que se recupere la vivienda, que haya más empleo. Es decir, ni el fanatismo, ni el deseo de que fracase el otro, tiene que superar la responsabilidad que tenemos con Colombia. Perdimos con el señor. A mí no me gusta nada el señor de la Espriella. Pero ojalá le vaya bien. Pero ojalá le vaya bien. El que gane, ojalá le vaya bien. Lo que pasa es que estoy viendo que se enredaron en las espuelas y ya tuvieron el primer tropiezo. Pero ojalá le vaya bien. Es decir, la idea de hacerle zancadilla, palos en la rueda, tropiezos, para que se tropiece, para que fracase, no es lo mejor para Colombia. Lo que pasa es que, y ahí le digo la última cosa en la que se parecen Petro y de la Espriella. La oposición a Petro no necesitó hacer nada. No, porque todos los problemas eran internos. Peleas entre ellos, no sé qué, o sea, fuego interno, fuego amigo, escándalos, todo eso. Pues resulta que el pacto casi que no tiene que hacer nada. Sí. La pelea entre De la Espriella y Uribe es entre ellos. O sea, ellos mismos se están encargando de debilitarse, de fraccionarse. Tanto los seguidores de Uribe como los de la Espriella, como los de María Fernanda Cabal, como los de Paloma, todos ustedes, señores, votaron por De la Espriella. Y sus líderes están hoy divididos y sacándose los ojos. Sí. Ustedes no tienen la culpa. Y eso no es ninguna virtud. El pacto no se está dividiendo. Ellos se están dividiendo solitos. Como se fraccionó la izquierda también sola por sus propias, uno acusando al otro y todo eso. En el poder, sí. Es que no son institucionalistas. No. Es que no hay democracia sin partidos. Sí, yo creo que la gran lección de esto es la necesidad de crear partidos, ¿no es verdad? Y partidos que sean realmente partidos democráticos. La reforma política. Hay que hacer la reforma política, hay que hacer, pero también que lleguen los que tienen que llegar, no solamente porque, mire lo que pasa con el pacto histórico, hay muy buenos, pero también muy malos. Ah, sí, pero si las reglas de la reforma política que yo presenté 3 veces, que es además una obligación del acuerdo de paz, para limpiar la política del clientelismo, las mayorías clientelistas
y corruptas históricamente, nunca nos dejaron cambiar la reforma porque ganaban con ese modelo. No, yo sé, pero ahora ya están perdiendo. Sí. Porque el modelo no se sostuvo, es decir, el populismo emocional los derrotó. Entonces hoy la mitad del Senado son listas cerradas. La del pacto y la del centro democrático. Y la del centro. Y el costo de la política clientelista los asfixió. Entonces se van a tener que, ya son conscientes de que necesitan listas cerradas para todos, con democracia interna, con lo que hay que hacer, y una democracia con partidos, pero no con 40 partidos, sino con 4 o 5, o sea, una cosa seria. Una noticia que extraño. El gobierno entrante, yo no he oído una sola palabra sobre la reforma política. No, sobre ninguna reforma. Bueno, sí, pero sobre esto de la política no. No, pero sobre ninguna reforma. Habla de sus decretos, de sus 90 días de decretos, pero de reformas yo no he visto nada. La palabra reforma no la oigo tampoco. No. Y hay unas palabras ausentes, ¿no? La palabra víctimas. También. No la he oído. La palabra pobreza. No la escucho. No. Y esa es una responsabilidad que hay que mantener viva. Esas palabras no se pueden olvidar. Muchas gracias, Roy Barreras, y espero tenerlo pronto. Vamos a hacer un especial del 20 de julio del 7 de agosto, de la posesión de esta posesión tan complicada y ¿no? que ha tenido tanto que plantearse a nivel, digamos, de la narrativa que se está planteando alrededor de esta posición. Vamos a hacer un especial aquí en A Fondo con Roy Barreras, entre otros. Pues muchas gracias, María Jimena, y gracias por la paciencia a los internautas y ojalá a Colombia le vaya bien, a toda Colombia, a todos. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.